Dioses del amor, del sol, de la luna, de la guerra, del inframundo, de muerte también, y bueno, y tantos dioses que se crearon a través de la mitología, que voy a hablar de la mitología azteca, maya, germánica, que tiene luego diferentes variantes como la anglosajona, la nórdica, la de Centro Europa, eh, mitologías árabe, mesopotámica, en Macedonia, Sumeria, bueno, y otra más, que están relacionadas con el mundo de la mitología oriental. La mitología árabe se refiere a las creencias preislámicas de la península arábiga, un panteón de dioses y diosas, que sería el politeísmo. Hoy en día ya no sería el politeísmo porque es el monoteísmo, como pasa con el cristianismo, es decir, con Europa, que pueden ser, por ejemplo, como Alat, Usa y Maná, y una variedad de seres sobrenaturales como los jinn, demonios, genios y espíritus. Esta mitología se integró en la cultura árabe a través de relatos y leyendas y evolucionó con influencias de otras civilizaciones como la mesopotámica y la matea. La mitología árabe, para resumir, es tradiciones preislámicas. Luego, a partir de ahí, con la religión islámica, todo eso se rompió y que todo viene, bueno, por de diferentes dioses y diosas, como Alat, Usat y Manat, y de seres sobrenaturales normalmente relacionados con los jinn, son demonios, genios y espíritus, que voy a hablar también de ellos, y de los dioses más destacados de la mitología árabe. Es verdad que luego esto fue evolucionando en la cultura, relatos, leyendas, mitos, al final todo se llevó a cabo una unión y bueno, tuvo influencia también de Mesopotamia y de Nabatea, de ambas mitologías que también voy a hablar de ella. Y ahora mismo voy a hablar de la mitología mesopotámica, que es un conjunto de mitos de culturas como la sumeria, la acadia, la babilónica y asiria, que buscaban explicar la creación del universo, las relaciones entre dioses y los fenómenos naturales. Se caracterizan por una visión politeísta y una cosmovisión dualista entre el caos y el orden, donde los dioses son fuerzas que imponen el orden a través del trabajo y los rituales humanos. Figuras importantes incluyen a Marduk, que es el dios babilónico, Enil, dios del viento, Istar o Inanna, diosa del amor y la guerra, y que en realidad la mitología mesopotámica es la unión de diferentes culturas, sumeria, acadia, babilónica y asiria, que se llevaron a cabo pues, a través de las explicaciones de quién creó el universo, que son dioses y diosas, y de los fenómenos naturales y también de la creación del ser humano, y a partir de ahí pues se creó lo que sería el universo y la humanidad con el resto de flora y fauna. La mitología nabatea era politeísta, el politeísmo árabe que incluía dioses locales y deidades de otras culturas como la Balsamín, Isis, Tique y Dioniso, y su principal dios era Dusara, que era el dios de las montañas y el sol. Los nabateos adoraban a los dioses en templos, lugares altos como los santuarios excavados en la roca en Petra y en Betilos, que eran piedras que a menudo representaban a una divinidad, y realizaban sacrificios animales y ofrendas de incienso y creían una vida después de la muerte. Prácticamente la mitología nabatea es recoger casi la mitología árabe con el objetivo de dioses locales, deidades de otras culturas, y luego tenía principales dioses como Isis, Balsamí, Tiki y Dioniso, que les voy a hablar, y el principal dios es Dusara, que es el creador del universo. Y ellos creían que había dioses en los templos, por eso adoraban, en lugares altos como los santuarios excavados en la roca en Petra, betilos, que eran piedras que representaban a menudo pues, cualquier divinidad relacionada con la mitología nabatea, y luego había sacrificios de animales que los propios nabateos o la mitología nabatea realizaba y ofrendas de incienso, y bueno, pues ellos creían que había una vida más allá de la muerte, es decir, de la vida real, como pasa con el cristianismo y otras formas relacionadas con la religión. El Enuma Elis es el relato babilónico de la creación donde el dios Marduk derrota a Tiamat, que es la diosa del mar primitivo, y crea el mundo a partir de su cuerpo. El mito explica el origen del universo, el cielo, la tierra y la creación de la humanidad para servir a Dios. Bueno, pues prácticamente el Enuma Elis recuerda mucho a ese originario que se habló en la mitología nórdica, que era el dios Im y Mir, que fue derrotado por el dios Odín, que el dios Odín es el monarca de todos los dioses, el rey, bueno, todo ello, y lo derrotó, a Ymir lo crucificaron directamente y con Ymir hicieron toda la creación del mundo dentro de la mitología nórdica. Tres mitologías que están muy cercanas con el ámbito del mundo occidental y europeo, la mitología azteca, la mitología maya y la mitología inca. Sobre todo la inca y la azteca más por las conquistas de los españoles hace 500 años. La mitología azteca es un conjunto de mitos y creencias que explican la creación del cosmos y de la humanidad y que están centrados en el panteón de los dioses que rigen las fuerzas naturales y aspectos de la vida. Los dioses más destacados o importantes son Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra y el sol, que luego voy a hablar de ellos, Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, dios del viento y la sabiduría,
Tezcatlipoca, que es el dios del cielo nocturno y la discordia, y la mitología azteca está estructurada en ciclos de creación y destrucción, conocido como los cinco soles, donde cada era termina con una catástrofe hasta llegar al quinto sol. Es decir, que la mitología azteca es lo que se creía que el fin del mundo iba a ser en 2012, todo lo que hablaban de los aztecas, pero eso tiene una explicación de que ellos habían explicado a través de una explicación de los cinco soles que hay una catástrofe, siempre hay una era, y hay una catástrofe. Empieza una era, una catástrofe, y así hasta el quinto sol, que es ya cuando pues ya las cosas van a ir explicándose, que es como casi que es una continua destrucción de una propia sociedad y que creen ellos pues que viene todo de las cosas naturales, aspectos de la vida, cómo se ha creado el cosmos, la humanidad y a través de los mitos y creencias y leyendas se creía pues esas estructuras. Por ejemplo, la mitología maya también es un sistema de creencias politeístas que explica la creación del mundo y la relación de los humanos con los dioses a través de las historias sobre deidades y héroes y se centra en un panteón de dioses que representan las fuerzas de la naturaleza, muy parecido a la mitología azteca, como Itzamá, creador, Chávez, la lluvia, Kukulcán, la serpiente plumada, que se parece mucho a Quetzalcóatl en esa estructura, y en relatos como el de Popol Vuh, que narra la creación de la humanidad a partir del maíz. Con los relatos de Paul Booth es que la humanidad se creó a través del maíz. Y la mitología inca y la mitología maya y la mitología azteca representan los mismos, los mitos y leyendas y creencias a través del cosmos y la humanidad y cómo todo eso se rige a través del panteón, de la creación de los dioses y todo ello, bueno, todas las fuerzas naturales, los aspectos de la vida. Y la mitología inca es un conjunto de mitos y creencias que explican la creación del mundo y el orden social. Algunas deidades son Viracocha, que es el dios creador, Inti, el dios del sol, y Pachamama, que es la madre tierra, y ambos creen que pues, está otra vez relacionado con el mundo de las creaciones de los seres naturales y no con el Dios cristiano, que es lo que más tarde, primero en Europa y luego en América, se impuso. La mitología germana es una de las más destacadas dentro de la cultura occidental. Podríamos hablar incluso de la mitología celta, la mitología nórdica y la mitología germana tienen conjunto de creencias y mitos de los pueblos germánicos precristianos, aunque a la vez la mitología germana se subdivide en otro tipo de mitologías como la anglosajona, la germánica continental y la nórdica escandinava. Sus principales deidades son, o las más destacadas, Odín, Thor y Frey, que también están dentro del ámbito de la mitología nórdica. Y luego se centra en la historia de dioses como los Aesir y Vanir, que voy a hablar de ellos, héroes gigantes y la lucha entre las fuerzas de la naturaleza y la civilización. Las Edas, que las voy a definir ahora, son la fuente más completa de los mitos nórdicos, mientras que el folclore germánico se encuentran historias como las de los músicos de Bremen o Fausto. Esos mitos que se hablan, pero vamos, para resumir, la mitología germana es una subdivisión de luego de la mitología anglosajona, la germánica continental y la nórdica escandinava, que al final las cuatro tienen relación porque están relacionadas con la mitología del norte, como es la mitología también celta, que tuvo luego influencia en el norte de España también. Las Edas, colecciones de poemas, que puede ser Edda Mayor, esos son las colecciones de poemas. Colecciones de poemas es la Edad Mayor y la prosa es la Edad Menor, que contienen gran parte de la mitología nórdica. De ahí que es una fuente principal de los mitos nórdicos y de toda la mitología nórdica. Por cierto, tengo un vídeo de mitología nórdica con otras, igual que la mitología celta, pues sí, y algunas más definidas, pues si las queréis echar un vistazo o os gusta este vídeo relacionado con la mitología. El Ragnarok, el fin del mundo y la batalla final en los dioses que luchan contra los gigantes. Eso es como el fin del mundo y la batalla final en los dioses que luchan contra los gigantes y como que se produce el fin del mundo. Ese sería el Ragnarok. La mitología anglosajona originada en las tradiciones paganas que los anglos, jutos y sajones llevaron a la Gran Bretaña. La mitología germánica continental, las creencias de los pueblos germánicos en la Europa central, como en la actual Alemania, parte de Polonia y República Checa. Hablar, por ejemplo, de la mitología anglosajona es la que vino de anglos, jutos y sajones que comenzó en Gran Bretaña. La mitología germánica pertenece al ámbito de la Europa central, pues Alemania, Austria, todo lo que es la cultura germana, República Checa, parte de Polonia, todo. Y la mitología nórdica o escandinava, desarrollada en Escandinavia, los países todavía más arriba, pues Suecia, Finlandia, Noruega, y que fue la última en ser reemplazada por el cristianismo, preservando gran parte de sus mitos en las Edas, que son esos poemas importantes. Las colecciones poemarias son las Edades mayores, la prosa es la Edad menor, bueno, todo ello, como hablaba en la anterior diapositiva. La mitología babilónica es un conjunto de historias, creencias y deidades del antiguo imperio de Babilonia. Y la mitología acadia es un conjunto de mitos de Mesopotamia que comparte muchas similitudes con la mitología sumeria y babilónica.
con un panteón de dioses y diosas que rigen diferentes aspectos de la vida de la naturaleza y la vida humana. Es prácticamente igual que la mitología mesopotámica, nabatea, babilónica, y que hay una de las diosas muy importante que es la diosa Aya, que es la diosa madre, que es la esposa de Samás, que es todo ello, y bueno, son al final dioses que están relacionados, como pasa y que luego tienen hijos, y como sería casi, pues en el ámbito familiar. La mitología sumeria es el conjunto de mitos y creencias de la antigua Sumer, en Mesopotamia, que explican la creación del mundo y la humanidad a través de la jerarquía de los dioses, como Anu, que es cielo, Enlil, viento y tormentas, Enki es agua y sabiduría. Y por cierto, voy a hablar también ahora de ellos, más una definición más detallada. Estas historias detallan la creación del cosmos a partir de las aguas primigenias, el origen de los dioses y la creación de la humanidad para servirles. Todo ello transmitiendo a través de tablillas de arcilla en escritura uniforme. La mitología sumeria, como la gran mayoría de las mitologías, creen que hay un dios, que Dios, hay leyendas que cuentan que mataron a un gigante o a otro dios y que aprovecharon, como por ejemplo en la mitología nórdica, Odín se convirtió en el monarca de todos los dioses y Odín fue el creador de la mitología nórdica. Y aquí, pues bueno, pues Anu, Enlil, Enki son los principales dioses, como otros tantos, y que creen que a partir de la mitología sumeria, en los mitos y creencias, se creó el mundo, la humanidad luego, la jerarquía de los dioses hay diferentes, y van creando pues la creación de lo que es el mundo, y a partir de ahí una historia a través de mitos, leyendas y creencias, que se lleva a cabo también en la mitología macedonia, que es una fusión de las creencias griegas antiguas y leyendas locales, destacando el origen heroico de su monarquía a través de leyendas como la de los descendientes de Heracles y fundadores de Cara. Aunque compartían elementos con la mitología griega, los macedonios también tenían sus propios seres sobrenaturales en el folclore como el espectro, el talasam, el vampiro, la lamia, el dragón, las parcas, las brujas y las hadas. La mitología macedonia, para resumir en una frase, es la unión de la mitología griega, aunque con sus propias mitologías y creencias y mitos locales. Eso sería la mitología macedonia. Y ahora voy a hablar de los dioses, diosas, seres sobrenaturales en las diferentes mitologías. Bueno, de los seres sobrenaturales voy a hablar solo de dos, de la germánica y de la árabe, de la mitología árabe. Gligol es la deidad luna. Alá-Talá, dios creador del que hay múltiples referencias en la mitología. Con lo de Alá-Talá, al final se cree el dios que crea el universo para los dioses de la mitología o para la mitología árabe, y que hay muchas referencias en la mitología sobre su deidad, que es la de Alá-Talá. Al-Quam es el dios de la guerra y la noche, protector de las caravanas. Bueno, pues Al-Quam es el dios de la guerra y la noche, y es el protector de las caravanas. Ubal, dios lunar, uno de los principales dioses de la Kaaba preislámica. Manat es deidad del destino y la muerte, considerada una de las tres hijas de Alá. Es decir, que Manat a su vez es la hija de Alá porque es la deidad del destino, la diosa del destino, de la muerte, y pues es una de las tres hijas del propio dios Alá. Talá, que es el creador del universo y que hay muchas referencias en la mitología árabe. Al final, Alá y Manat están relacionadas porque son padre e hija. Malakbel, deidad solar, y usa Uzza, una de las deidades más importantes de los pueblos árabes. Esa es la deidad Uzza. Marduk fue el que derrotó a Tiamat, a la diosa primitiva del mar, y como Marduk es el dios principal de la Babilonia, es el que derrota a Tiamat, se le conoce por su poder guerrero y por ser creador del mundo y la humanidad, por ello en el Enuma Elis, que luego lo que se habla de la creación del mundo, de los dioses, y como Marduk derrota a Tiamat, pues bueno, pues él se convierte en el dios de la mitología mesopotámica y el principal. Enlil es el dios de la tormenta y el aire, fue venerado como una figura poderosa, a veces temible, que podía controlar los elementos. Enlil es el dios de la tormenta y el aire. Fue venerado como una figura poderosa, a veces temible, y bueno, es el que controlaba todos los elementos. Podía controlar. Istar o Inanna, diosa del amor, la fertilidad y la guerra. En la mitología sumeria se la conocía como Inanna y su historia más famosa es el descenso al inframundo para visitar a su hermana Ereshkigal. Istar es en la mitología mesopotámica, que es la diosa del amor, de la fertilidad y de la guerra, y la diosa Inanna es en el ámbito de la mitología sumeria, y la historia más destacada de ella es cuando visita o realiza el descenso al inframundo para visitar a su hermana Ereshkigal, que voy a hablar de ella. Enki y Oea, dios de la sabiduría y las aguas dulces, fue responsable de crear a la humanidad para que trabajara para los dioses.
Bueno, pues nada, Enki o Ea es el dios de la sabiduría y las aguas dulces, pero también es el responsable de que la humanidad trabajara para los dioses y como él fue el creador de la humanidad, pues los humanos que trabajan para los dioses, que podría ser incluso como Marduk, aunque Marduk lo que te habla es que solo es el creador de la humanidad y del mundo. Samas, ese es el esposo de Aya, que Aya es la madre, también la tierra madre, la diosa madre es Aya, dentro de la mitología babilónica no, acadia. Y Samas o Utu es el dios del sol y la justicia, encargado de mantener el orden moral. Y Eres Kigal es la diosa del inframundo y el reino de los muertos, y es la hermana de Inanna o Istar, que fue la propia Istar o Inanna, dependiendo de la mitología. Bueno, aquí voy a hablar de Istar porque es la mitología mesopotámica, que la que fue a por ella Istar a los inframundos en esa historia a ver a visitar a su hermana, a Eres Kigal. Anu es el dios del cielo y la divinidad suprema del panteón sumerio. Enlil, dios del viento, las tormentas y la agricultura, se le considera el líder entre los dioses. Enki es Ea, dios de las aguas dulces, la sabiduría y la magia, conocido por su astucia y su papel benévolo hacia la humanidad. Y en realidad, Sumeria, Babilónica, Acadia, Mesopotámica tienen muchas relaciones. Y la gran mayoría de los dioses pues, son destacados como Inanna, que Inanna al final es una de las deidades más importantes porque está asociada al amor y la guerra, o Istar en el ámbito de la mitología mesopotámica. Tiamat es una de las deidades primigenias, personificación del agua del mar, que fue derrotada por el propio dios Marduk, en eso del libro que hablan, y lo derrotó, y el dios Marduk se convirtió en el dios creador del universo y de la humanidad. Y Apsus es el dios de las aguas subterráneas y el padre de muchos dioses. Dioses y diosas dentro de, por ejemplo, la mitología nabatea es Dusara, que es el dios principal, a menudo asociado a las montañas y el sol. Fue venerado en las azoteas de los templos y aparecía en las monedas incluso después de la anexión romana. Dios Dusara es el dios principal y está asociado a las montañas, el sol, fue venerado en las azoteas de los templos y aparecía en las monedas incluso ya cuando Roma se anexionó esta zona. Al-Lat, una diosa de la renovación, la fertilidad y la primavera y el calorcito, de la fertilidad, de la renovación. Manawat es una diosa de la fortuna y la fertilidad, pues también como Al-Lat, ambas son diosas de Manawat de la fertilidad, pasa que Manawat es de la fortuna, Al-Lat es de la renovación, Al-Lat de la fertilidad y la primavera, que es el calorcito, el calor, cuando ya bueno, pues se va calentando. Bueno, pues hace más calor y se van calentando los días. Punto. Balsamín es una deidad venerada en Nabatea. Tiki y Dioniso, deidades grecorromanas adaptadas a su panteón. A veces incluso las mitologías nabateas de Oriente cogían hasta la estructura grecorromana de Grecia o de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Y Obodas es un monarca que llegó a ser divinizado. Los dioses y diosas aztecas o de la mitología azteca como Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra y el sol patrón de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una deidad de la vida, la sabiduría y el viento, muy conocida porque Huitzilopochtli, hay que decir que su madre es Coatlicue y Huitzilopochtli salió como el dios de la guerra y el sol y fue el patrón de la capital del Imperio Azteca, como Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, una deidad de la vida, la sabiduría y el viento. Y Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, la adivinación, el conflicto, el fuego y el destino. Tlaloc es el dios de la lluvia, los terremotos y la fertilidad. Inmintlantecuhtli es el dios del inframundo y la muerte, como sucede en otras mitologías. Coatlicue es la diosa de la tierra, la fertilidad, y a su vez es la madre del dios de la guerra y el sol, que es el patrón, que es Huitzilopochtli, que es el patrón de la capital, o lo que fue en su momento Tenochtitlán, que fue la capital del Imperio Azteca. Y Kal, el dios del viento. Bueno, pues hay muchos de los dioses que algunos de ellos son muy conocidos y se ha hablado tanto en la cultura maya y azteca, sobre todo en la cultura azteca, y mucho. Y bueno, la cultura maya, o la mitología maya también se ha hablado, y ahora voy a hablar de ella, pues muchos de los dioses son muy parecidos a lo que surgió, por ejemplo, en la cultura occidental, que estamos hablando de Grecia, Roma, y que luego muchos, a lo mejor, de la parte de la mitología oriental, copiaron y todo ello.
con el objetivo de que pues, vieron la oportunidad, sobre todo Roma de Grecia, pues a cambiar los nombres, pero bueno, seguir las costumbres de las religiones politeístas occidentales. Y Samnab es el dios creador principal. Kukulkan, la serpiente emplumada. Pues muy parecido a lo de que Quetzalcóatl es el dios del viento y la lluvia, según las representaciones. Chak es el dios de la lluvia, Itzel es la diosa de la salud, del amor, la luna, el parte y la medicina. Kinich-Ahau es el dios del sol, aunque ahí, por ejemplo, Huitzilopochtli era el que era el dios de la guerra y el dios del sol en la mitología azteca. Yun-Cax es el dios de la naturaleza, especialmente venerado por agricultores y cazadores. Hunahpu, a menudo referido como el padre de todos los dioses. Y Yun-Kimin, o también Atpuch, dios de la muerte y del inframundo. Muy parecidos todos ellos. La mitología maya azteca tiene muy parecidos en el ámbito de los dioses y sobre todo de sus imperios. Odín, monarca de los dioses asociado con la sabiduría y la guerra. Aparte que Odín es el dios del ámbito del norte de Europa y bueno, de la mitología nórdica. Thor es el dios del trueno, de los Aesir y la fuerza guerrera. También relacionado con la mitología nórdica. Frey es el dios de la fecundidad, la prosperidad, la paz, asociado por Vanir. Y Aesir y Vanir, dos grupos principales de dioses, porque los Aesir son más guerreros, mientras que los Vanir son más pacíficos. Y están los Vanir relacionados con la naturaleza y la fertilidad. Bueno, pues, Aesir y Vanir son dos grupos de dioses, porque por ejemplo Aesir al final es el dios de los guerreros, o son los más guerreros, los Vanir son los más pacíficos, y luego los Vanir están relacionados con el ámbito de la naturaleza, la fertilidad, por la cosa de la paz. Por eso Frey es la fecundidad, la prosperidad y la paz y está por Vanir, y claro, Thor como es el dios del trueno y de los Aesir, de la fuerza guerrera, pues están relacionados, pues, por ello. Thor sería dentro de los Aesir y Frey dentro de los Vanir. Los Jotuns fueron gigantes o son gigantes a menudo adversarios de los dioses, y Nibelungos, una raza de enanos o gnomos protagonistas de las leyendas como la del héroe Sigfrido, que dejaron huella en los mitos, leyendas y relatos de las mitologías occidentales. Jinnes son seres sobrenaturales de los que se decía que estaban hechos de fuego sin humo y podían ser buenos o malvados. Dependiendo, bueno, los jinn en realidad, para hablar dentro de la mitología árabe, son seres sobrenaturales que se decía de todas las mitos y leyendas y relatos y creencias que eran aquellos seres sobrenaturales que estaban hechos con fuego pero que no tenían humo y que podían ser o buenos o malvados, como al final somos los seres humanos. A veces nos comportamos bien o mal, dependiendo. Y el Ifrit, un tipo de Jin infernal. El Ghoul es el demonio del desierto. Y Myrit, un tipo de Jin poderoso. Y al final, bueno, pues lo de buenos o malvados, bueno, pues esto es como si casi recoger casi el bien o el mal de nuestras estructuras. Y luego se dice que si hacemos una serie de cosas, pues bueno, pues que podemos hacer el bien o el mal dependiendo de nuestras circunstancias que hagamos. Normalmente siempre te van a criticar y te van a decir todo lo contrario y normalmente siempre personas cercanas a la familia, que a lo mejor lo de YouTube o ciertas cosas o gente conocida porque han dicho, que han hablado tus padres o tus familiares otras cosas y una de las razones por las cuales cada uno debe de hacer una vida es sin crítica, pero el problema es que el ser humano, y esto lo digo yo siendo historiador, es que hasta lo hago yo y hasta lo hace todo el mundo, pues imagínate qué sociedad hemos creado desde el nacimiento de nuestra especie, de verdad. Y ya con el habla ya, pues ya incluso a peor, vamos, porque a veces hasta se nos escapa ya cosas que ya no queremos decir y podemos hacer sentir mal a cualquier otra persona. Así que con ello, de esta reflexión, finalizo comentar que soy historiador, pero comentar también que, oye, que también hay que amar y que hay que también querer y todo ello. Eso está bien, claro. Y que si quieres a una persona o a alguien que te guste, siempre decirlo de forma positiva, porque como empecemos a decir todo negativamente, yo creo que la sociedad ya está un poquillo en declive. Así que comento ya por último que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.